Buenos mediodías. Remontar después del panel anterior es, viste, te dejan el listón aquí arriba y entonces se hace por ahí como más difícil. Por eso me di el lujete de aprovechar la portada de Ro Ferrer para ilustrar la primera imagen de la presentación. Cuando me invitaron a estas jornadas, una de las cuestiones sobre las que quería reflexionar estuvieron básicamente contenidas los lineamientos básicos en el panel anterior. Y entonces, ¿qué se suponía trabajar o repensar la 26485 10 años después? Y ahí tenía como dos posibilidades de abordaje. Por un lado, hacer algunas consideraciones en torno a la ley, avances, retrocesos, etcétera, o poner blanco sobre negro a qué nos referimos cuando hablamos de acceso a la justicia y pensado con 10 años a posteriori, dar cuenta de lo que se conoce como debida diligencia. ¿Y por qué me planteé una presentación de estas características? Porque si bien es cierto que la situación no es óptima ni mucho menos, los índices de femicidios, travesticidios y transfemicidios siguen creciendo, la situación de las víctimas de trata y de prostitución no mejora, los presupuestos para enfrentar estas situaciones no son los mejores. Sí quise traer la idea de debida diligencia, que es una herramienta interesante que ha tenido el derecho regional, la sentencia y las recomendaciones de la CEDAW a este respecto, para dar cuenta de la importancia que tiene el Estado sobre estas cuestiones. Ro Ferrer mostraba varios de los estereotipos a través de los refranes que circulan popularmente, y esta circulación popular de refranes da cuenta de lo que luego el derecho plasma como norma para ser utilizada con las personas que tienen la posibilidad de acceder a la justicia, que no son todas, sino que son solo algunas. Y dicho esto, una de las cosas que me parece importante destacar es de qué hablamos cuando hablamos de acceso a la justicia y de a qué nos referimos cuando damos cuenta de la debida diligencia. Y entonces, en este sentido, te pido si hay me gustaría señalar algunas de estas cuestiones. Este PowerPoint, a ver, voy a acostarla para la tienda, es todo lo que yo no suelo hacer. Porque jamás utilizo frases muy largas, siempre utilizo imágenes y dibujos, pero esta presentación era diferencial y en tanto diferencial quería dar cuenta de algunas de estas cuestiones y la verdad es que no encontré muchas imágenes para ilustrarlo. Entonces, me gustaría concentrarme en algunas de estas cuestiones que tienen que ver con dar cuenta que el acceso a la justicia es un derecho fundamental. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque muchas veces el acceso a la justicia termina siendo visto como un privilegio. El hecho de que lo conceptualice, no solo yo, obviamente, que no inventé la pólvora, sino que solo estoy presentando este tema acá, lo presente como un derecho fundamental, íntimamente ligado a la igualdad, es lo que nos permite dar cuenta de nuestra condición de ciudadanía. Y quienes acceden a la justicia, solamente quienes son ciudadanos y ciudadanas. Por eso es un derecho fundamental absolutamente ligado a la cuestión. Derecho fundamental que debe tener en cuenta las condiciones de desigualdad estructural entre las que están hombres y mujeres. ¿Y por qué la importancia de dar cuenta de estas condiciones de desigualdad estructural? Porque si no creemos que varones y mujeres, por hacer solamente una presentación binaria, que es la que presenta la norma últimamente, no porque considere que sean solamente estas dos
tipos o estos dos cariotipos que se presentan a la justicia, sino porque me parece que dar cuenta de estas desigualdades estructurales va a permitir luego acceder al concepto de debida diligencia. Y además el acceso a la justicia, seguramente esto se desarrollará con mucho más hincapié después, no es solamente el acceso a la justicia formal. Tiene que dar cuenta de los obstáculos que están presentando las normas jurídicas y la estructura y funcionamiento del Poder Judicial. Hay una serie de obstáculos que la ley supuestamente dice que somos todos libres e iguales o somos todas libres e iguales, pero que a la hora de este ejercicio esto no sucede. Los reclamos en torno a que haya un patrocinio jurídico gratuito está dando cuenta de que este acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género no es solamente un acceso a la justicia formal. La cantidad de instancias que debe cumplir una víctima, ya sea directa o vinculada de femicidios, tampoco está dando cuenta de que el acceso a la justicia no es solamente un acceso a la justicia formal. Entonces, habíamos dicho que en primer lugar es un deber del Estado, pero además, y en el mismo plano, es un deber fundamental, un derecho fundamental, y a la vez es una obligación del Estado, de acuerdo con nuestro derecho local y el derecho internacional. ¿Por qué? Básicamente porque lo que va a estar incluyendo es la protección de las víctimas y de las personas allegadas, pero además porque es responsabilidad de los Estados dar cuenta de facilitar la interposición de denuncias. En los últimos 6 días, con la desaparición de Abril en el municipio de Punta Indio, en la provincia de Buenos Aires, se destacaba como un enorme valor que había sido fácilmente interponer la denuncia. No, a ver si nos ubicamos. Las denuncias son obligación del Estado que sean fáciles de interponer para que eso permita un acceso a la justicia. No es ningún mérito, es lo que corresponde. Por otro lado, y algo de lo que se habla poco, es el uso de pericias criminológicas adecuadas. Uno de los elementos importantes cuando fue el juicio por el travesticidio de Diana Zacayán fue las observaciones de las pericias criminológicas forenses en torno a que no tienen los patrones adecuados para realizar esas pericias criminológicas en aquellos cuerpos que no son los cuerpos hegemónicamente establecidos por el derecho, que son o femeninos o masculinos. Y este fue un elemento importante que luego fue resaltado en la sentencia. Por otro lado, la cuestión que tiene que ver con el litigio en tribunales, digamos, cualquiera de vosotros y vosotras que trabajáis en litigio directamente con mujeres víctimas de violencia de género, saben que el acceso a los tribunales y a las distintos tipos de causas, ya sea que vaya por el ámbito penal, por el ámbito civil, por lesiones, por alimentos, etcétera, cada una de ellas supone un derrotero que no tiene nada que ver con el otro. Esto siempre y cuando uno no se encuentre con profesionales, operadores de justicia, en donde hacen una revictimización de las víctimas, sobre las que luego me dedicaré un momento. Entonces, decíamos que el acceso a justicia es un deber fundamental de las personas, es una obligación de los Estados y requiere, esta obligación de los Estados se divide en 3 tipos de obligaciones. Por un lado, la obligación de respeto, digamos, asegurando que sus funcionarios no cometan violencia de género, ya sea en el ejercicio de sus funciones o en su ámbito privado. Y en esto, la sentencia de Campo Algodonero que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un antes y un después.
Antes de esto, las situaciones de violencia a las víctimas de violencia de género, valga la redundancia, era, bueno, acá no pasó nada, no te tomo la denuncia. Anda a la comisaría de la mujer, pero la comisaría de la mujer está en otro distrito a 30 kilómetros de distancia y son las 3 de la mañana. Y jodete, ¿qué querés que te diga? No sé, volver. Si total vas a volver con sin tener en cuenta todas estas situaciones de desigualdad estructural. Entonces, por un lado, la obligación de respeto, en segundo lugar, la obligación de protección. Y esta es una de las que me parece más relevante en el sentido que el Estado debe asegurar el goce y el disfrute de los derechos humanos, evitando violaciones de los mismos. Esto de voy a la comisaría y no solo no me toman la denuncia, sino que además puedo recibir una reprimenda o para quienes siguen Twitter, y acá hago un pie de página, y siguen a una médica que hace relatos de sus guardias en Twitter, su último relato de antes de ayer tenía que ver precisamente cómo el Estado debe garantizar el goce y el disfrute de estos derechos, porque frente a lo que el relato que ella acontecía de una víctima que llega a la guardia con golpes diversos y que no quería ver a un policía que estaba afuera, resulta que el policía era el que ejercía violencia contra ella misma, ¿no? En el ámbito privado. Y una tercera, bueno, aquí vemos un ejemplo de acceso a la justicia, de cómo la justicia no protege a una víctima. Es el caso de Reina Maraz, que luego fue absuelta. Es un caso bastante conocido porque es el que estableció que la Corte Suprema llevó a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires a incorporar intérpretes en lenguas originarias y no solamente en las lenguas blancas, ¿sí? Hasta hace 4 o 5 años atrás, las lenguas de los traductores a los que se convocaba y a los que se les pagaba eran las lenguas de francés, inglés y portugués. Entonces, resulta que Reina Maraz es aymara, casi no hablaba castellano y estaba en una situación de legítima defensa en un caso de violencia de género, pero resulta que se enteraron 2 años después porque la mujer no se enteró nunca de qué le estaban hablando. Voy a pasar rápido este caso porque no tenemos mucho tiempo. Esto como un ejemplo de la necesidad que tiene el Estado de obligación de protección en el goce y el disfrute de los derechos. Y por último, la tercera obligación que tiene en esta obligación general del Estado, aparte de la protección, es la de cumplimiento, en el sentido de que es el Estado el que debe tomar medidas activas orientadas a el disfrute de esos derechos. Cuando un Estado no cumple con las medidas activas, esto es, no pone las tobilleras electrónicas o no tiene la suficiente, estoy pensando ejemplos, la suficiente cantidad de llamadores frente a situaciones de emergencia, evidentemente no está dando cuenta de su obligación de cumplimiento. Estos 3 elementos, este deber fundamental y estas 3 obligaciones del Estado, nos llevan a una de las recomendaciones más importantes de CEDAW, no porque crea que las otras no lo son, sino en relación al acceso a justicia, que es la 28, en donde da cuenta de lo que va a ser el rol de la debida diligencia, que para mí es un concepto clave, porque si no, el acceso a justicia termina quedando en agua de borrajas y el Estado se queda, bueno, mira, pero yo le dije, tiene un fiscal o tiene una fiscal, sí, pero resulta que está revinculando obligatoriamente con un progenitor sentenciado o acusado de violencia sexual contra la o el menor. Ah, bueno, pero yo le di los elementos para que usted vaya. Bueno, eso no es acceso a la justicia. Y por eso el concepto de debida diligencia es tan relevante, porque es el que pone blanco sobre negro las obligaciones de los estados. ¿En qué sentido? En el sentido que, como podemos ver en la imagen, refiere al grado de cuidado que se espera
del Estado ponga en práctica para el cumplimiento de los mismos. O sea, decir, bueno, mira, te voy a dar una pulserita. Sí, pero resulta que la pulserita y el avisador tienen que responder en este sentido, porque si no responde, no va hacia ninguna parte. La segunda cuestión de la debida diligencia, no la segunda, pero quizás el segundo bloque en relación a la debida diligencia, tiene que ver con esta afirmación de CEDAW en la Recomendación General 28, en el sentido de que los Estados son responsables de los actos privados de sus agentes si no adoptan la debida diligencia para impedir la violación de derechos o para investigar o castigar actos de violencia y reparación que reparen a las víctimas. Estoy pensando en dos casos que se dieron en la provincia de Salta, en el sentido de que se vieron completamente vulnerados a través de un delito frente a la integridad sexual de una niña de 14 años de la etnia wichí, frente a la locución por parte de los operadores de justicia diciendo, bueno, estas son prácticas que dentro de esta comunidad persisten. Digamos, el derecho de pernada, que es a lo que se... El derecho de pernada es en las provincias el derecho de pernada medieval en las provincias del norte sigue siendo salir a cazar chinitas. Lo voy a decir con estos términos porque es una práctica habitual y ancestral. Este derecho de pernada fue permitido por los operadores de justicia, ya sea por el Ministerio Público como por los jueces que juzgaron el caso, y este fue uno de los casos por los que Argentina tuvo que hacer un resarcimiento y una reparación a la víctima que se hizo en la Cancillería argentina por no solo falta de acceso a la justicia, sino debida diligencia por parte de los Estados. Otro caso, este es internacional, que este es muy típico por otra parte, es una joven que terminó siendo víctima de femicidio por parte de su expareja y que además había sido multada por la policía británica porque les iba a tocar a molestar al hacerles perder el tiempo cuando iba a hacer las denuncias por las amenazas que sufría por parte de esta persona. ¿Qué supone la debida diligencia? Y así doy paso a mis colegas. Por un lado, por parte de los Estados, el deber de prevención. La prevención solamente la puede ofrecer el Estado, ¿sí? Lo que podemos hacer desde organizaciones de la sociedad civil es trabajar colectivamente para que estas tareas de prevención sean lo más ajustadas posibles. El segundo deber tiene que ver con el deber de protección de la víctima y de las víctimas vinculadas. La idea de protección a través de reparar a los hijos e hijas de víctimas de femicidios intenta ir en este sentido. Y por último, el deber de juzgamiento. Ahora, estos tres deberes del Estado dentro del marco de la debida diligencia solo pueden hacerse en el marco del respeto a las víctimas. No estamos en condiciones de hacer tareas de prevención si estas tareas de prevención no tienen un respeto absoluto a las víctimas. Y en este sentido voy a mostrar, no sé cómo estoy de tiempo, pero me gustaría dar cuenta de lo que fue la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Tucumán en el caso de Marita Verón, en donde la defensa y parcialmente el Ministerio Público en una etapa anterior lo que había hecho era descalificar las declaraciones de jóvenes que habían estado en el mismo prostíbulo de Marita Verón por el argumento de que ejercían la prostitución. Bueno, esto es una operación por parte del Estado y de sus funcionarios públicos, no solo no sujeta a derechos, sino que no respeta los derechos humanos de la víctima. Por eso la Corte Suprema de Justicia dice, bueno, cuidado,
parten de una desigualdad estructural estas jóvenes, pero además están en una situación de vulnerabilidad que las hace fácilmente vulnerables a estas cuestiones. Otro caso, avancemos porque así podemos estar los demás. Este es otro caso interesante. En este caso incurre una menor de 13 años, este es un caso del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Corrientes, en donde liberan, exculpan al abusador en virtud de que la chica no le había dicho a sus padres que había sido violada, salvo cuando manifestó una hemorragia producto de esa violación. O sea, esto es otra vez no solo revictimizar a la víctima, sino que además de que el acceso a justicia es defectuoso, estamos frente a el incumplimiento de la debida diligencia que deben tener los estados. Voy como muy rápido porque sobre esto seguramente mis colegas se van a explayar. Este es un caso bastante más reciente, es de hace unos meses atrás, y en este sentido sí quiero ver el vaso medio lleno. El caso de Vanessa Zavala corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Santa Fe, en donde a lo largo de la intervención los jueces llaman la atención sobre la justicia de primera instancia, diciéndole, cuidado, esta es una persona trans cuya identidad, manifiesta su identidad en este sentido, y ustedes se ocuparon todo el tiempo, en toda la intervención judicial, se dedicaron a llamarla por su nombre masculino, considerando una estigmatización el cambio y criminalizando su identidad de género. Entonces, por otro lado, empiezan a haber algunas resonancias, y este es el caso de Vanessa Zavala. ¿Por qué está el nombre de Sergio Alexis? Porque este es un extracto recortado como imagen de la propia sentencia. Dicho esto, vemos una más. Esto es precisamente todo lo contrario al anterior, es el caso Piombo Salliargués, por lo cual estos dos jueces de la provincia de Buenos Aires ya no forman parte del Poder Judicial, y todas las niñeces trans y todos los niños y niñas que han sufrido abusos sexuales en la infancia se lo agradecen, porque su forma para liberar al acusado de violación no fue solamente hacer una serie de intervenciones estereotipadas a su mamá y a su abuela, sino que lo deja, le disminuye la pena al violador, en el sentido de que la persona había, el niño a los 6 años manifestaba, según estos dos jueces, situaciones de travestismo, lo cual no hace que sea nada en sentido. No habilitaría a la comisión de un delito. Y por último, yo voy a cerrarlo aquí, la debida diligencia para los funcionarios del Estado no solo atañe al Poder Judicial. Y este es un ejemplo que me pareció interesante traer de cómo las políticas públicas deben de cumplir debida diligencia. En general, la debida diligencia la pensamos cuando estamos pensando en el Poder Judicial, pero también debemos pensarla en los otros dos poderes del Estado, y esta es una campaña del 2017 en donde el gobierno español trata de hacer una campaña para reducir el consumo de alcohol en menores, y entonces dicen, bueno, vamos a hacerla con perspectiva de género. Y entonces dicen, vamos a poner chicos y chicas, como ustedes ven allí. Entonces dicen, tu hijo bebe, tu hija bebe. ¿Dónde no está la perspectiva de género, aunque trabajemos con jóvenes, con una imagen masculina y una imagen femenina? Cuando no tenemos un registro feminista de lo que es la debida diligencia, cuando no tenemos un registro de lo que es el acceso a la justicia con criterios feministas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la asignación de que tu hijo bebe o que tu hija bebe se la hace a la madre. Listo, ya está. Se te cayó la perspectiva de género en 32 caracteres, ¿sí? Pero como dijeron, bueno, pero esto tiene que entrar en Twitter, entonces vayamos a los 140,
lo que hacen es distinguir las consecuencias que tienen la bebida, no la bebida, la ebriedad en los jóvenes y en las jóvenes. Entonces, en los jóvenes resulta que termina siendo un problema de mal rollo en la mesa familiar, y en el caso de las jóvenes es la posibilidad de que te violen en banda. Cualquiera que haya seguido el caso de la manada en el País Vasco entenderá por qué no solo hay que tener una perspectiva de género, sino que lo que hay que tener es un criterio feminista de los derechos humanos, y la debida diligencia debe dar cuenta de los derechos de las víctimas. Gracias.